Y ahora es momento de conocer el perfil de Carlos Tierras. Video. El arte de entender el alma de la sociedad para construir puentes entre sus sueños y su realidad se llama sociología. Carlos Tierras es sociólogo, estratega electoral, tecnólogo en gerencia social y desarrollo, técnico en manejo de muestras. Posee una vasta experiencia trabajando en territorio. Ha aprendido a escuchar a la gente desde su propia concepción de vida y sus necesidades cotidianas, porque no se trata solo de observar, sino de tomar decisiones correctas y coherentes con la realidad social que nos rodea. Carlos fue fundador de la Asociación Latinoamericana sobre Procesos Electorales, director de capacitación del Consejo Nacional Electoral, gerente de proyectos sociales en la compañía Ciberciolti, director de proyectos sociales en Fundafes, Fundación Amor, Fe y Esperanza. Además, es docente, formador de formadores, miembro permanente del Foro de Consultores Electorales. También se desempeña como coordinador pedagógico en Dupla Comunicaciones, donde ofrece consultoría y manejo de crisis en el ámbito comunicacional. Hemos visto su perfil, entonces recibámoslo por favor a Carlos Tierras y su ponencia, El voto mata la trampa. Bienvenido, Carlos. Qué buena canción de introducción, ¿no? Hola, buenas noches con todos, tarde noche. Bueno, a mí me toca la parte más compleja del proceso, la parte más difícil, compleja y la más costosa. Normalmente los equipos de campañas, el tema del control electoral, siempre lo dejan 15 días antes o un mes antes. Y claro, cuando se reúne el equipo, sobre todo cuando nosotros armamos una mesa técnica en Dupla Comunicaciones, el peor error que pueden cometer los equipos de trabajo es hacer control electoral 15 días antes de una elección. Y eso es humanamente difícil, porque ustedes saben, ustedes conocen que en Guayas necesitan, con el BATCAT que tiene que tener, casi 5.000 seres humanos como observadores electorales. Y eso difícilmente se consigue en 15 días. Y ahí viene el problema. ¿Y por qué? ¿Y por qué y para qué hacer control electoral? Si bien estamos establecidos que, y créanme que de verdad el costo de un proceso de control electoral es mucho más caro que toda la campaña. Y ya vamos a ver técnicamente por qué. Pues es otro problema también que hay. Y por ahí pues hay varias personas, ¿no verdad?, que van y les ofrecen que es el amigo del candidato y entonces yo hago control electoral. Y créanme que hay una cantidad de seres humanos, por no decir otra palabra, que le ofrecen 10.000 cosas. Y yo siempre digo, inclusive en mis temas de recomendaciones al final, yo les voy a establecer cuál es el criterio técnico, porque esto ya no es del amigo, esto es un tema técnico. La política ha cambiado mucho, la dinámica de la sociedad cambia todos los días. Lo que hoy día es verde, mañana es rojo. Y ahí usted tiene un problema. Y entonces todo el mundo se preguntará, ¿por qué y para qué hacer control electoral? Es sencillo. Aquí está la respuesta. Porque yo ganando la elección, la pierdo. Por aquí lo tengo al ingeniero Martínez, candidato a alcalde de Salitre. Un gran trabajo de territorio. Hicieron todas las cosas que ustedes han escuchado de los ponentes. Maravilloso. Obviamente, Dupla Comunicaciones estuvo a cargo del proceso y él en un día perdió la elección. Claro, pero ahí viene el problema. Por eso es científico, ya no es de que el amigo, porque estuvo en un día en el tema del CNE, entonces sabe de control electoral. Esto es científico. Y ya vamos a ver por qué es científico. Entonces, si yo no tengo al equipo adecuado en función de esta realidad, mis queridos amigos, vean, de nada les ha servido todo lo que mis compañeros ponentes les han dicho hoy día. En un día, en uno, se pierde todo el proceso. Y ya vamos a ver desde la parte técnica cuánto es el costo de una campaña, insisto, que es lo más caro que usted tiene aquí. Técnicamente, todo proceso electoral tiene dos grandes aristas que se dividen en dos grandes grupos. Todo
lo que ustedes han visto hoy día con los ponentes anteriores es el 40% de su proceso. El 40%. Todo. Ojo, en un día pierdo la elección. Todo lo que ustedes han escuchado, mis compañeros ponentes, eso es el 40% del proceso. El resto, el control electoral, es el 60%. Científicamente comprobado, y obviamente nosotros cuando normalmente un candidato en dupla comunicaciones nos toca las puertas, ¿qué hacemos? Reunimos al equipo y cada uno obviamente haciendo lo que corresponde, llegamos a cuantificar que el proceso de control electoral es el 60%, inclusive en costos, que es una locura. Créanme que eso es una locura. El costo significaría 3 veces más, porque normalmente, y como usted depende de otro ser humano, y el tema de la dependencia es terrible, en el mercado del control electoral está entre 20 y 25 dólares, dependiendo de a cada observador electoral. Entonces, eso se vuelve caro. Normalmente, y aquí yo tengo que reconocer que hay 2 sujetos políticos que tienen una estructura sobre eso. Decía un gran político que ya no vive, que para uno entrar en el tema político tiene que tener 3 cosas fundamentales y básicas: ser buen candidato, tener estructura y tener recursos económicos. Y nuestra gerente de la compañía, Margarita Durán, dice, no, hay un cuarto, y tienes que tener un buen equipo capacitado para que te pueda sostener el proceso. Sí, y es que es verdad. Si yo no tengo estructura, yo no puedo hacer control electoral, yo dependo de un tercero. Y cuando usted depende de un tercero, se le complica la vida. Porque al final usted se va a dar cuenta, por eso es técnico, ese mismo individuo que le está haciendo control electoral, y yo sostengo que al mediodía del control del día D, usted ya sabe cómo va la cosa. Y las actas tienen precio, tienen valores. Porque si yo ya voy ganando la elección, ¿no verdad? Entonces esa acta tiene un precio, tiene un valor. Entonces se vuelve complejo. ¿Y qué es lo más importante cuando nosotros, y cuando yo sostengo que hay 2 partidos políticos nacionales, 2 sujetos políticos que tienen una mesa ya activada de control electoral? Paralelamente, cuando yo hago todo lo que mis compañeros ponentes han hecho, yo paralelamente en territorio tengo que comenzar a trabajar el tema de control electoral. Porque tratar de tener ese ejército de seres humanos para hacer observación electoral es bien difícil, es bien complejo. Entonces, cuando yo hablo de la parte técnica, esto tiene dos cosas súper importantes. La parte técnica, que hoy obviamente sin que tenga un costo, pero ahí yo digo siempre, no tome la referencia del amigo que le quiera ayudar y entonces el amigo estuvo en algún momento en el CNE y entonces él cree que porque estuvo en el CNE, o sea, él tiene conocimiento. No. Y se lo voy a demostrar, obviamente, de que no es así. De hecho, me tocó a mí tributar en el CNE cuando empezó el proceso en el 2008, cuando yo no era parte de la estructura del Estado, sino una función del Estado. Cambió todo. Y un problema. Entonces, cuando una persona que se dedica a estas cosas, un estudioso de esto, y créanme que también hemos conectado con el equipo de María Corina, es una cosa maravillosa. Todo lo que hicieron posible con el tema de control electoral es maravilloso. Por eso es técnico. Por eso es que tiene que manejarse desde la parte técnica para no cometer errores. Desde la parte técnica, la georreferenciación, la capacitación, ¿no es verdad? El tema de los grupos de WhatsApp, el de Alden, el grupo de observadores electorales es súper importante. O sea, la parte técnica funciona. Carlos, ¿tiene costos? No, no tiene costos. Y aquí hay candidatos que ganando una elección la perdieron. Alvarito Noboa, y ojo, y no es por dinero. Alvarito Noboa tenía toda la plata del mundo. ¿Y cuántas veces perdió? 5. Lazo, en la primera vez que él se lanzó de candidato, fui parte de cuando me llamaron para que yo sea consultor de eso. Y claro, cuando la gente no conoce de eso y es media cuadrada en esas cosas, es como que a mí me entregaran el Banco de Guayaquil. Y obviamente ese banco, porque es un negocio, va a funcionar. Pero yo no soy banquero. Y él nunca entendió que el tema del control electoral era importante. Y por eso le perdieron. Y ustedes se recordarán que él pedía que lo ayuden
de un partido le decía, sí, yo te ayudo, pero dame las actas. La razón de ser del escrutinio es el acta. Por favor. No, pero es que Carlos, me apagan la luz, me apagan. No sé si está por aquí el doctor Saporta. Si al pobre doctor Saporta llegó un momento, llegó un abogado y le decía, no, doctor, eso no es así, yo tengo los números, que no sé qué, que no sé cuánto y todo. Y claro, yo tuve que, doctor, no es así. Porque de hecho, ustedes tienen que saber que cuando se encera el proceso, encerar significa que el proceso esté en cero, hay un delegado del partido político, el sujeto político, que certifica que el proceso esté encerado, es decir, en cero. ¿Correcto? Por favor, pero es que a eso voy. Cuando hay un desconocimiento de mi doctor, él es médico, un gran ser humano, entonces le hablaban al oído, entonces él decía, chuzo, sí, ¿verdad? No, pero es que mira que él tiene las pruebas. Yo pregunto, de esos que se han hecho las pruebas que se ha llevado la fiscalía, ¿cuánto ha tenido resultado? ¡Ninguno! ¿Sabe por qué? Porque mi delegado técnico nacional avala pues lo que está pasando. Ahí no está. Por eso que mi final de la ponencia dice, el voto mata la trampa. Y usted va a ver por qué. Entonces, no crea en ese cuento de que se apagó la luz, que se fue la luz. Eso es cuento. La razón de ser del escrutinio por Dios es el acta. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Orgánico Electoral. O sea, entonces si yo no tengo el acta, por favor, no pierda el tiempo. Entonces, en esta primera parte, que es la parte técnica, se tiene que manejar así. ¿Qué es lo importante para mí? La capacitación. Y créanme que también esto es medio complejo y medio difícil. Lo bueno de haber estado dentro de la institución y luego estar, obviamente, en la parte privada, toda moneda tiene dos caras, ¿no? Y obviamente, como yo he estado en los dos lugares, yo sé cómo se maneja esto. Pongo en contexto y en la coyuntura. Me dice a mí, Suani me dice a mí, oye, brother, así habla Suani. Oye, ahí hay un amigo mío que está en el CNE y nos está invitando a ganarnos durante un mes $400 y le pregunta al amigo, ¿qué hay que hacer? Nada. Textual. Nada. La parte normal. Me voy a la parte sostenida de la institución. Me tocó. Yo tuve la responsabilidad de dirigir la Dirección Nacional de Capacitación. Duro. Yo tenía, a los chiquitines estos me iban con los brazaletes del partido político y todo. Ojo, que no es malo. Yo tengo un sesgo. Todo ser humano tiene un sesgo. El problema es cuando yo tengo ese sesgo, lo pongo de manifiesto en el tema público. Porque a mí no me paga Suani que me llevó, pues. A mí me pagan todos los ciudadanos. Es decir, yo soy funcionario público. Ustedes no tienen ni idea. A mí quisieron matar, sacar, me denunciaron. Sí, porque lo primero que hice fue comprar 4 tijeras y comenzarles a recortar. Y cámbiale el chida a eso. Entonces, si la misma institución, por lo menos en mi época, eran contratados 3 meses antes, y usted me va a decir, ¿cuál es la importancia de esto? Si el delegado del sujeto político llega a una capacitación, llega al día D, y usted encuentra lo que le acabo de decir, el ejercicio de que Suani me llevó como brother a que me gane esa plata sin hacer nada, y que en la institución me contratan durante un mes sin hacer nada, imagínense los problemas que tienen. Y esto es sencillo. Insisto, hay 2 sujetos políticos que aquí manejan las cosas muy técnicas y no crean en el cuento del apagón. Ahí no está el tema. Ahí no está el tema. Si nosotros vamos, por eso es técnico, si nosotros nos vamos a los números, ¿no es verdad? De las actas que son rechazadas, ¿qué dice la Constitución y el Código de la Democracia? Hay 2 maneras de que se invalide, 2. Y son tontas. Por falta de firma, cualquiera. Y consistencia numérica que ya no existe porque ahora, ¿no es verdad?, es voto único.
Cuando era el anterior proceso, obviamente era unipersonal. Ahora voto en plancha. Y usted se va a reír. Pero de verdad que esto me venía a escuchar. Viene la parte técnica. Normalmente, ¿qué hacemos cuando hacemos una mesa técnica? Yo miro la data. Dicen los gringos, el quien tiene la información tiene el poder. Sí, señores, porque yo puedo hacer una estrategia sobre eso. Y si usted tiene al delegado, entre comillas, la autoridad electoral de ese día, y usted tiene al delegado del sujeto político en cero, ¿sabe lo que pasa? Tienes ese 16% de actas inconsistentes, lo que tú decías. Y a veces por tontería, por firma. Pero ojo, eso no es gratis. Porque se hacen estrategias. En este país hay 4 personas que nos fuimos a Chile a prepararnos sobre estas cosas. Y 2 de ellos están trabajando en uno de ellos. Eso se hace estrategia. Y yo puedo demostrarles técnicamente, científicamente, no por el apagón de la luz. No. Se buscan ciudades chiquititas, provincias que no hagan mucho ruido. Y uno trabaja sobre cada observador electoral en función de que no se firme el acta. Es sencillo. O sea, esto no es ciencia, simplemente, obviamente, cuando alguien vaya y le haga ruido en el oído y su equipo le diga, no, a ver, tranquilo, ¿dónde trabajaste? Yo trabajé con Scarlett Lindado. Ok. ¿Tienes el número de Scarlett? Oye, Scarlett, ¿trabajó contigo? No, yo ni lo conozco. Y ese es el problema que le pasan a todos los equipos técnicos, porque no existe eso. ¿Ok? Entonces, en la capacitación, que es la base del proceso, a mí, cuando estuve en el proceso, disculpe que hable en primera persona, porque obviamente tengo que decirlo, a nosotros nos medían mensualmente. ¿Y cuál fue el éxito de la gestión mía? Que debo de agradecerle a mi equipo, que por primera vez, durante el proceso de 2008 en adelante, nuestro porcentaje de inconsistencia bajó al 7%. Por primera vez. Eso se puede ver en lo que se hace. Por eso es técnico. Esto no es que el chofer que estuvo en el CNE, no, eso no existe. Por si acaso. Usted pregunte, esas son las recomendaciones que doy. Entonces, ¿y de dónde parte lo que nosotros hacemos cuando nosotros en la oficina en Dupla tenemos clientes? Yo estoy encargado obviamente de armar el equipo técnico y yo lo hago desde la norma y la habilidad. La norma, Constitución, Código de la Democracia y resoluciones del Pleno. ¿Correcto? Pero ¿y qué hacen? Claro, yo tengo que decirle qué derecho me asiste a mí estar ahí como observador político. Y sabe que ya a veces es tonto, ¿no? Porque ya van a ver ustedes desde donde yo parto. ¿Hago yo una estrategia? No, ¿verdad? Sobre el proceso, ¿qué hago yo? ¿Una elección es diferente a otra? Sí, por Dios. Porque la coyuntura, que se ha hablado tanto hoy día, y el contexto es diferente. ¿Qué es lo que tengo que primero yo saber? A ver, si yo estoy de candidato, ¿yo tengo un delegado nacional? No. Si yo estoy en una provincia y tengo el delegado en la dirección provincial, no. Ya tienes un problema. Porque tendrías que trabajar mucho más que teniendo un delegado, cuando hablo del delegado, el presidente de la dirección, un consejero nacional. Y yo no quiero entrar en el detalle porque obviamente si no me van a matar, porque también en eso estamos trabajando, porque yo pienso que el Código de la Democracia había que tirarlo a la basura, ¿no, verdad? Y hacer uno nuevo. ¿Por qué? Porque por Dios, sí, Carlos, la reflexión, el ejercicio de la democracia recae en los partidos políticos, sí, pero tampoco puede controlar, pues, por Dios. O sea, no puede, tiene que ser un ente técnico. Yo me formé en Chile, y en Chile no lo manejan los partidos políticos, no, es un ente técnico, manejados por técnicos para que garanticen lo que ciudadanos depositan en las urnas. Por eso es que tiene que tirarse el Código de la Democracia abajo. El ejercicio de la democracia en los partidos políticos, totalmente de acuerdo, pero no pueden llevar a cabo el proceso como tal. Y en esta estrategia, cuando nosotros yo le pregunto, obviamente en la mesa del candidato, cuál es la coyuntura.
Y yo ya veo en el contexto, entonces si yo tengo todo, ¿no verdad?, negativo, yo tengo que construir sobre eso. Y entonces, aquí viene la parte importante, súper importante. Los que hacemos docencia, obviamente, hacemos estas cosas. No es fácil. Trabajamos sobre psicología electoral, pedagogía del comportamiento, razonamiento lógico y sociología electoral. No es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? ¿Y por qué trabajo con razonamiento lógico? Que es la materia que yo doy en la universidad. Yo no sé si ustedes han visto a los delegados de sujetos políticos. A mí me gusta trabajar mucho con lo que pasa, ¿no? Con la casuística, porque cuando yo hago la estrategia, ¿qué veo? Números. Amigos, una elección se gana con votos, no con deseos. Por Dios, o sea, a veces como suena como a grosero, ¿no? Pero por Dios, uno gana las elecciones con votos. Y entonces, cuando yo hago ese ejercicio con ellos, lo primero, y se darán cuenta cuando hay problemas, si ustedes ya tienen, se los he puesto en contexto, cuando ustedes tienen a la autoridad, entre comillas, del Consejo Electoral en cada junta receptora del voto y tienen al sujeto político no capacitado, ¿saben a dónde van? Cuando tienen una inconsistencia en cuanto a la firma, en cuanto a que anotaron algo mal. ¿Saben a quién buscan? Al militar. Dios mío, lindo. ¿Y qué caray? Casi digo una mala palabra. ¿Qué caray tiene que ver el militar en un proceso de civiles? Por Dios, la reflexión comprensiva es lo que yo le digo a los chicos. ¿Y por qué acuden del militar? Es psicológico. Psicología electoral. Porque entre comillas el uniforme me dice que es la autoridad. No, esa es nuestra autoridad. De hecho, si mañana pasa algo, un temblor, un terremoto, usted no cree que el militar lo va a ayudar por si acaso. El militar tiene una única cosa que hacer. ¿Ah? Correcto, preservar el kit electoral. No tiene otra cosa más que hacer. Y entonces yo pregunto, ¿por qué la autoridad del CNE, entre comillas, y el observador político va a buscar al militar para que diga, oiga, dígame si esto es, o sea, podemos decir que sí es válido o negativo? Eso pasa. Por favor, o sea, nos reímos, pero eso pasa. Pero sí sabe que el contrario trabaja para eso, porque se hacen estrategias, mi queridos amigos. Eso es natural. Por eso no es, o sea, y créanme que, y perdónenme la insistencia, pero entonces esto no es que el amigo que vino aquí, no. Cuando a usted le digan que tienen un proceso natural, técnico, manejado desde estas vertientes, psicología electoral, pedagogía del comportamiento, socioelectoral, y relación también, a ustedes tienen un profesional, ¿no verdad?, que está a cargo de su proceso, que es el proceso más costoso. Usted se sacó la batimadre durante 8 meses, 6 meses, y la pierde en un día. Si no parte de esto es técnico, esto es profesional. Entonces yo trabajo con la mente del que está cuidando su voto. ¿Y por qué? Y se lo dije. 5 de la tarde, o sea, cuando a mí me contratan para hacer consultorías a estos jóvenes, que obviamente hay hay una plata que se les paga, a mí me preocupa porque a ese chico, normalmente todos son chicos, también le pueden comprar el... Claro. Si a mí mañana el del otro partido me da $50 y este me está dando 25, ¿por quién se va? Por el de 50. Ya tiene 15 días de comida. Por eso es técnico. O sea, porque usted tiene que entender al ser humano, que el que está ahí entendiendo eso es el ser humano. ¿Qué manera? ¿Ok? Cuadrado con eso. ¿Y sabe lo que es más grave? Se ríe. En ese porcentaje que yo le he hablado y en ese contexto de coyuntura, ¿no es verdad?, que ninguno de los dos se capacitó y están en el aire, ¿sabe lo peor que nos puede pasar? Es llegar a eso. ¿Saben qué es el reconteo?
Pero más allá de eso, pero no es que la urna, cuando la Junta Electoral se instala a las 5 de la tarde del día D, no es que me dicen, pues no, a ver, niña Scarlett, vamos a ver con usted tiene 4 mesas, entonces bueno, con usted vamos primero. No, eso es incierto. Entonces usted tiene que tener un equipo de seres humanos, entre 15 y 20 personas, que es lo que yo siempre aconsejo, afuera del CNE, aguantando frío, hambre, todo, hasta que lo llamen. ¿Sí sabe que eso se puede evitar? Es fácil. Si usted tiene un sujeto político capacitado, que conozca esto, usted se evita esto. Porque usted, me explico, no, es que esto no puede pasar, porque de verdad que es bien inhumano. Y aparte que tienen otro problema más grave, porque normalmente como no hay un equipo humano en las delegaciones provinciales, ¿a quién ponen? A los que han estado, pues que no saben ninguno. Entonces tienes otro problema, porque ojo, el tema del reconteo tiene otra metodología, porque se va de cero. Por si acaso no es el mismo proceso, totalmente cero, porque usted hace una nueva acta y va con la firma del delegado. ¿Ok? Recomendación, porque ya me tocaron el tema, y de verdad se lo digo de corazón. De hecho aquí lo tengo al ingeniero Martínez, salitre, candidato. Nosotros ganamos la elección, y obviamente no quiero nombrar quién es para todo, herir susceptibilidades, pero yo a la 1 de la mañana, ingeniero, 3 de la mañana, actas en manos, nosotros sabíamos que habíamos ganado la elección. Yo tengo las actas, porque de hecho las guardamos las actas. Entonces, decía que él tenía 125 y a él le pusieron 0.25. Claro, porque, ojo, las máquinas no es que se manejan solitas, ¿no? Entonces, pero como nosotros teníamos el respaldo de aquello, como comprenderás, yo declaré, nunca lo había hecho, salí públicamente a decirle que nos habían robado las elecciones. En contexto y en coyuntura, primero que el partido por el que participó él no tenía nada que ver con el que estaba manejando el proceso. Y de hecho ustedes pueden ver derivado luego que hoy está presa esa persona, porque obviamente también estas cosas en el CNE es como cuando uno va a una feria, todo se compra y todo se vende. Créanmelo, pasa. Recomendación: si cuando mañana una persona va y le dice a usted que quiere hacer tema de control electoral, usted pregúntele cuántas elecciones ha tributado y quién, y pregúntele. Y si tiene la experticia, porque el amigo que estuvo haciendo eso no sirve. ¿Ok? Les agradezco mucho. Créanme que el proceso, si no usted no hace control electoral, no le sirve. Y hemos desperdiciado tiempo, dinero, y créanme que llegar a estas cosas que son terribles no nos ayuda. Les agradezco mucho por su tele. Muchísimas gracias, Carlos, por su intervención.